todos los domingos. Y nosotros solamente lo hacemos una vez por mes. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 12, versículos 21 y 25. Éxodo 12, versículo 21 y 25. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Éxodo 12, versículos 21 y 25. A los niñitos les vamos a pedir que estén tranquilos, por favor. Les vamos a pedir que estén tranquilos, por favor. Se aguanten. Es una vez por mes que los dejamos una hora quietecitos nada más. Entonces, leemos la palabra del Señor, puestos de pie. Y dice la palabra del Señor: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que Jehová dará como prometió, guardaréis este rito. Amén. Pueden sentarse, por favor. La palabra Pascua viene de la raíz primitiva que es Pascua, que quiere decir la víctima, ¿sí? Pero esta a su vez se deriva de una palabra hebrea, una anterior, que es Pesach, ¿sí? Entonces tenemos una palabra que dice pasar, brincar o pasar, y Pesach se utiliza para expresar la fiesta de la víctima, ¿sí? Entonces esas son dos palabras que están ligadas entre sí para poder expresar, ¿verdad?, el día de la Pascua o de la víctima. Esto, hermanos, es el inicio de la Santa Cena. Y esta ceremonia era celebrada por todo el pueblo de Israel. No es la Santa Cena, quiero recalcar, no es la Santa Cena, sino esto da origen a la Santa Cena. Vamos a ver por qué es necesario, ¿verdad? Yo creo que muchos venimos, tomamos la Santa Cena, pero no sabemos por qué lo hacemos, ¿verdad? Vamos a ver, cuando Jesús la instituye, Él la instituye precisamente en la celebración de la Pascua. Lucas 22, 7, 15, por favor. Lucas 22, 7, 15.
Lucas 22. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde debo comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amén. También vamos a leer la referencia de Mateo 26, 29. Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Verdad? Es la narración de Mateo respecto a la Pascua, a la cena que estaba celebrando el Señor Jesús. Ahora, en el Éxodo, el que instituyó la Santa Cena, el que instituyó la Pascua, fue Dios. El que instituye la Santa Cena es Jesucristo. Pero estamos hablando de la misma persona. ¿Sí? Jesús es Dios, Jehová es Dios, Yahweh es Dios. Entonces, estamos hablando de la misma persona, les vuelvo a repetir. Ahora, la cena del Señor es una ceremonia simbólica. Y esta ceremonia se tiene que celebrar en comunión con los creyentes, en comunión con los nacidos de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros identificamos a la persona que ha nacido de nuevo? ¿Alguien nos puede decir? ¿Cómo se identifica a la persona que ha nacido de nuevo? ¿Usted cómo la identifica, hermano Francisco? Por sus frutos, quizás. Dígame, hermano. Amén. Vamos a ver Hechos 2, 40, 41. Hechos 2, 40, 41. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Sí? Amén. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Entonces, como decía el hermano Facio, tú identificas al que es nacido de nuevo, al que ha creído, pero se ha bautizado. ¿Sí? Por eso le decía el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí?
Entonces, hermanos, la Santa Cena son para los que han decidido vivir una nueva vida con Cristo. ¿Sí? En esta ceremonia el Señor Jesucristo se consagra como el Cordero Pascual. ¿Sí? Vemos que anteriormente Moisés les estaba diciendo: consíganse un cordero para sacrificarlo. Pero aquí Jesús, cuando instituye, Él mismo es el cordero que va a ser sacrificado, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 26, 27. Mateo 26, 26, 27. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿verdad? Entonces Jesús aquí está tomando el lugar del cordero o la víctima, ¿verdad?, que era sacrificada en el día de la Pascua. El pan entonces simboliza, hermanos, el desgarramiento del cuerpo de Jesús, desde que fue azotado hasta su padecimiento en la crucifixión. Hermanos, si no hubiera pan, entonces no habría Santa Cena. O sea, me estoy refiriendo a la víctima. ¿Sí? Acuérdense que Pascua es víctima. Pues si no hubiera víctima, no hubiéramos de celebrar nosotros Santa Cena. ¿Sí? No habría que ofrecerle al Señor, ¿verdad? Porque el pan, él mismo dice: el pan es mi cuerpo. Y este es el primer elemento que se menciona en la ceremonia de la Santa Cena. Ahora, la orden que dio el Señor Dios al pueblo de Israel era de celebrar la Pascua sin comer cosa leudada. ¿Sí? Todos entendemos lo que es leudado, ¿no? Bueno, leudado es fermentado. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos a cocinar un pan, ¿verdad?, para que infle bonito, para que esponje, pues se le pone un poco de levadura, ¿verdad? Pero el Señor le había dicho a Moisés: vas a celebrar la Pascua sin comer nada que esté leudado o que esté fermentado. Y es por eso que nosotros tenemos el pan aquí y lo preparamos sin levadura. A veces dicen que salió muy duro, pues sí, porque no esponja mucho. Es difícil prepararlo, ¿sí? Es casi como una tortilla de harina, pero sin levadura, o sea, no infla, pues, ¿verdad? ¿Y qué es lo que simboliza la levadura en la Escritura? La levadura simboliza el pecado, ¿sí? Así que de Jesús se dice que Él es el pan sin pecado, el pan sin levadura, el pan que se ofreció a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo elemento que tenemos aquí para celebrar la Santa Cena? Es el vino, y de aquí es donde muchos se agarran como pretexto para echarse sus farolazos, ¿verdad? Y dicen: bueno, pues es que el Señor Jesús tomó vino. Sí, ciertamente. Vamos a aclarar esta situación, porque a veces hay muchas controversias con respecto a esto. Una vez estuvimos platicando con unos hermanos acerca de esto, ¿verdad? Pero
he encontrado aquí cómo se maneja esta situación. Vamos primeramente vamos a recordar que cuando Jesús fue invitado a una boda en Canaán, que su madre lo comprometió en ese momento para que hiciera vino, ¿verdad?, para la fiesta. Y dice la escritura que le dice, bueno, madre, ¿y tú qué tienes que, y tú y yo qué tenemos que ver en esto, ah? ¿Por qué me haces hacer estas cosas? No te puedo hacer quedar mal, pues voy a tener que hacer el vino, ¿verdad?, que tú me estás diciendo. Y ya le dice a la gente, a ver, hagan lo que él dice, y ya les dice el Señor, traigan esas tinajas, échenles agua, y bueno, y dice que cuando se las dieron a probar al maestro Sala, el maestro Sala es el organizador de los banquetes, ¿sí? Le dice al de la fiesta, le dice al esposo, le dice, oye, dice, tú has conservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que acostumbran en las fiestas, lo que acostumbraban en las fiestas era dar primero el buen vino, ¿sí? Y dice, ya cuando están todos borrachos, ya cuando no tienen sabor, ya nada más quieren que les entre para sentirse más mareados, ¿verdad?, les das el vino inferior, les das el vino corriente, ¿verdad? Dice, pero tú lo has guardado hasta este momento. Entonces, la palabra nos está declarando que este vino era un vino que estaba fermentado y que emborrachaba a los invitados de la fiesta, a los invitados de la boda, ¿ah? Pero aquí hay otro detalle que tenemos que tomar en cuenta. En Israel se acostumbró a tomar el vino del momento o el vino nuevo. ¿Cuál era ese vino? Ese vino tenían unas prensas donde ponían sus uvas, exprimían el vino y de ese momento, ¿sí?, tomaban el vino. Este vino fue el que Jesús tomó en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque era un vino sin fermentar. Recuerden que en la Santa Cena no se podía comer nada que estuviera leudado o que estuviera fermentado. Entonces, no hay pretexto, ¿verdad?, para decir que el Señor Jesús tomó vino y que también le gustaba, ¿verdad?, el alcohol. No, eso no es cierto, ¿sí? Él tomó en esa fiesta el vino nuevo, en la ceremonia, el vino del momento. Entonces, como fundamento en esto, vamos a leer capítulo 12, verso 19 de Éxodo. Capítulo 12, verso 19, Éxodo. Dice, por 7 días no se hará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, ¿verdad? Entonces vemos que en esta ceremonia de la Pascua no se podía comer nada fermentado, nada que estuviera leudado, ¿sí? Entonces, si la levadura representa el pecado, esto quiere decir que de la misma manera, ¿verdad?, que Jesús invitó a sus discípulos para celebrar esta ceremonia y que les dijo, ustedes están limpiados ya, están sin pecado.
Así también nosotros debemos presentarnos en el día de la Santa Cena sin pecado. ¿Sí? Pero dicen, ¿cómo? Si todos somos pecadores, sí. Pero hay una razón. Vamos a ver 1 Corintios 5, 6, 8. Primera de Corintios 5, 6, 8. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Ve? El versículo 7 resalta, limpiar la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y le dice, como sois. ¿Sí? Todos nosotros somos nueva masa también. Y si somos nueva masa, no podemos permitir que el pecado nos fermente. ¿Sí? El proceso de fermentación se debe a la levadura, y la levadura en la masa causa descomposición o degradación, así se le puede decir, porque actúa químicamente entre los compuestos de la masa, ¿sí? Que son el carbono y el azúcar. Entonces los descompone. Ahora, una cosa, hermanos, la fermentación no se produce instantáneamente. Como usted le pone la levadura, debe dejarla reposar, ¿va? Un tiempo. Y entre más tiempo deje reposar la masa, se va inflando, hasta que duplica su tamaño. ¿Sí? Ahora, nosotros, hermanos, no podemos permitir que el pecado permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos degrada, el pecado nos va descomponiendo también. No debemos retener el pecado en nosotros. ¿Sí? Si retenemos ese pecado, venimos a ser como los panes con levadura, o como la masa con levadura, que se va descomponiendo, hasta que la deja totalmente inservible. Si dejamos una masa fermentada por mucho tiempo, se descompone completamente, se pudre. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de ser como esa masa nueva que dice el Señor. Estamos aquí para eso, ¿ah? Para que el Señor nos haga masa nueva y quitemos nosotros la levadura que traemos en este momento. Entonces, a la Pascua también se le llama la fiesta de los acimos, que quiere decir la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Entonces, nuestra Pascua o en nuestra Santa Cena tenemos los elementos que se necesitan para celebrarla. Tenemos el pan sin levadura, tenemos el vino no fermentado y tenemos a la víctima, el Cordero puro que está en medio de nosotros, ¿verdad? Solo que ella fue sacrificado, un solo sacrificio por nosotros, y su sangre está por señal sobre nosotros. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pase sobre nosotros, brinque de nuestra casa, ¿sí?
Y estamos reunidos, dice la palabra, los santos. Por eso se llama Santa Cena, porque estamos reunidos los santos. ¿Sí? Recuerden que santo quiere decir apartado. ¿Sí? Entonces estamos reunidos los que somos apartados por Cristo. No hacemos milagros, solamente que Dios lo permita, ¿verdad? Pero somos santos porque el Señor nos apartó, nos consagró para Él. ¿Sí? Por su llamado. Pero el significado, les decía yo, tenemos que entenderlo bien porque va más allá de ser solamente una ceremonia ordenada por Cristo. ¿Qué es lo que proclama o anuncia la Santa Cena? Vamos a ver 1 Corintios 11:26. Quiero que los jóvenes entiendan bien esto, es muy importante. Todos. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Aquí la palabra anunciar viene del griego evangelizo, que quiere decir anunciar buenas nuevas o dar una buena noticia, una noticia nueva por medio de un mensajero. Entonces los que estamos reunidos aquí somos mensajeros que tenemos que dar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? De esta manera simbolizamos el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre por medio del sacrificio de Cristo. Este es un regalo de Dios. Dice que por gracia somos salvos. Y esta salvación solamente se recibe por medio de la fe. Mateo 26:28. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este nuevo pacto es del que habla el profeta Jeremías. Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto del que hablaba Jeremías. Entonces, hermanos, esta ceremonia nos hace también estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo 10:16. Mateo 10:16. No es la cita principal. A ver, vamos a ver 1 Corintios 10:17.
10, 17. Y la cita es, también la anterior, es Primera de Corintios 10, 16. ¿Sí? Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y solamente, hermanos, podemos participar de ella si estamos reunidos en amor fraternal. Así leemos 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos da una advertencia, ¿sí?, de cómo debemos de tomar este pan. Vamos a ver 1 Corintios 11, 27, 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Pablo exhorta a la iglesia de Cristo a celebrar la Santa Cena, a celebrar esta ceremonia como debe de ser, hermanos. Dice, tomándola con dignidad, es decir, presentándonos como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermanos, es honorable. El cuerpo de Cristo es respetuoso. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo somos nosotros. ¿Ven? Primera de Corintios 11, 17, 22. 11, 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré por esto? En esto no os alabo. La iglesia de Corintio tenía muchos problemas. Y saben que ellos, había una irreverencia en celebrar la Santa Cena, ¿sí? Y le dicen, esto no los puedo yo alabar a ustedes, porque están haciendo las cosas mal. Llevan comida, uno se adelanta a comerla, llevan el vino, pero llevan el vino fermentado, ¿sí?, de tal manera que uno se embriaga, otros dejan a otros sin comer. Y ciertamente Pablo dice, hay divisiones entre los miembros de la iglesia, pero dice, las divisiones nos prueban para ser aprobados, ¿verdad? Ahora, es importante que veamos el origen de la palabra división. La palabra división aquí se traduce del griego dakimos, que quiere decir aceptado después de haber sido examinado. ¿Sí? ¿Entienden lo que nos quiere decir el apóstol? Nos presentamos ante Dios después de haber sido examinados. Para celebrar la Santa Cena nos tenemos que examinar.
para sacar la levadura de nosotros. Siempre mencionamos en la palabra, cuando celebramos la Santa Cena, pónganse a cuentas con el Señor, saquen la levadura de ustedes, ¿sí? Y de esta manera es como estamos ratificando el nuevo pacto en nuestra vida, el pacto que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces ven qué importante es presentarse como una masa nueva delante de Dios, sin tener nada en tu corazón, nada, completamente nada. Si te peleaste con tu perro en la mañana, le diste una patada, pide perdón a Dios por haberle dado una patada a la criatura del Señor. ¿Sí? Si te enojaste con tu hermano en la mañana que porque se puso tus zapatos, Señor, te pido perdón y le regalo mis zapatos a mi hermano. No, eso no, ¿verdad? Te los presto nada más. ¿Sí? Si hiciste algo indebido esta mañana y vienes con ese pesar en tu corazón, dile, Señor, perdóname. Si traes en tu corazón el deseo de una venganza, sácala de tu corazón. Si traes en tu corazón el deseo de herir a otra persona, sácala de tu corazón. Si hay un hermanito aquí que te hizo mal, o que tú piensas que te hizo mal, o que te hizo un gesto de desagrado, no lo tomes en cuenta, acéptalo tú y dile que lo amas. Esa es la posición en la que debemos estar en este momento. Limpiarnos de todo pecado. Decirle, Señor, saca la levadura de mi corazón, saca la levadura de mi vida. Si no sacamos eso, no podemos presentarnos delante de Dios y ser dignos para tomar la Santa Cena. Yo por eso los exhorto, hermanos, y yo quiero decirles, si yo en algo los he agraviado, perdónenme, la verdad. Perdónenme porque nunca ha sido mi intención agraviarlos, nunca ha sido mi intención hacer algo que los ofenda. ¿Sí? Y delante de ustedes, delante de Dios estoy, les pido perdón, yo los amo a todos ustedes. ¿Sí? Y créanme que cada uno de ustedes tiene mucho que ver en mi vida. Y sobre todo porque les tengo que dar cuenta al Señor de cada uno de ustedes. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, yo delante de ustedes, si tal vez soy muy distraído, a veces me habla la gente y ando pensando otras cosas y tal vez no le pongo atención, pero no es porque yo no quiera hacerlo, sino porque así soy. De distraído, así que soy el Señor, y le pido que me cambie, que me haga una persona más centrada, más consciente, ¿verdad? Y que pueda yo atender a todos ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como iglesia aquí? Ponernos a cuenta con Dios. ¿Sí? No es nada más venir, ya nos sentamos, comemos el pancito, tomamos el vino y ya, otra vez. Así no ratificamos el pacto. El pacto lo ratificamos sacando todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que ofende, toda la levadura que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Y yo los invito esta mañana, hermanos, a que saquen de su corazón todo lo que hay. ¿Sí? Es necesario. Aquel que está dispuesto a tomar la Santa Cena tiene que sacar de su corazón todo lo que hay. Amén. Por favor, músicos, pasen, vamos a entonar unas alabanzas.
para proceder a la ceremonia. Pero antes quiero preguntarles si está entendido, hermanos, ¿por qué celebramos la Santa Cena? ¿Sí quedó entendido por qué celebramos la Santa Cena? Amén.